Después de traicionarla, un CEO conquistó su corazón, su inesperado arrepentimiento fue revelador. Sofía, una joven de 24 años, se encontraba en la sala de su universidad, llenando su mente de fórmulas y proyectos, soñando con un futuro brillante que pareciera tan lejano. Criada en un hogar humilde, el sacrificio de sus padres siempre le había enseñado el valor del trabajo arduo, pero en ese momento, la frustración comenzaba a gestarse en su interior. Las oportunidades laborales eran escasas, y eso la hacía dudar de sí misma. El eco de la voz de su madre resonaba en su mente: Sofía, nunca dejes que tu origen determine tu destino. Todo cambió cuando conoció a Andrés, el CEO de una empresa tecnológica en auge. Su carisma y encanto la deslumbraron de inmediato. Las promesas que él hacía eran como un hilo dorado que la ataba a la esperanza de un futuro mejor. Sofía se sintió atraída por su creatividad, y las palabras sobre la oportunidad de un empleo en su firma se grabaron en su mente como un faro iluminador. Sin embargo, en su interior también había una inquietud que la perseguía: ¿sería realmente sincero este hombre que parecía tan distante de su realidad? A medida que pasaron los días, la atracción que sentía por Andrés se entrelazaba con un creciente desasosiego. Las ilusiones que había construido empezaron a desmoronarse cuando las promesas de trabajo fueron reemplazadas por excusas vacías. La decepción fue un golpe certero. Sentía que su autoestima se desvanecía, cada oportunidad que se le escapaba hacía eco de una inseguridad profunda. La traición de Andrés no solo afectaba su carrera, sino que también sacudía las bases sobre las cuales había construido su confianza en el mundo. Su mente estaba en un torbellino, una mezcla de rabia y tristeza que no podía controlar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La amarga experiencia transformó su frustración en determinación. Sofía se sumergió aún más en sus estudios, como si cada página de un libro la acercara a su verdadera meta. La presión sobre sus hombros era abrumadora, pero al mismo tiempo, era liberadora. Comenzó a explorar recursos que antes ni se atrevería a considerar, impulsada por un fuego interno que nunca había reconocido con tal intensidad. Cada proyecto se convirtió en una oportunidad para resurgir. Su pasión dejaba huella, y en círculos académicos que antes le parecían inalcanzables, comenzaba a ganar reconocimiento. Mientras tanto, desde la distancia, Andrés observaba el ascenso de Sofía con una mezcla de asombro y culpa. La vida que conducía, llena de lujos, le parecía vacía comparada con el brillo auténtico que reflejaba la lucha de ella. Su arrogancia se convirtió en una carga pesada, y cada día que pasaba sin disculparse se volvía más difícil de soportar. La imagen de Sofía triunfante se aferraba a su mente, desafiándolo a confrontar sus propios defectos. Sin embargo, la sombra de su traición continuaba acechando. La angustia de Sofía crecía, planteándose si podría alguna vez superar ese desengaño, enfrentando cada día preguntas que resonaban en su mente y le robaban el sueño: ¿podría perdonar? ¿Volver a confiar en alguien que había prometido ser su aliado pero que se había convertido en su verdugo? La tensión entre su deseo de avanzar y el dolor del pasado la mantenía atrapada en un ciclo de emociones contradictorias. La historia apenas comenzaba a revelarse, y la conexión entre ellos no se había desvanecido. ¿La lealtad se podía redimir a través del arrepentimiento? La pregunta flotaba en el aire, dejando a Sofía en el abismo de su dilema emocional. El ascenso de Sofía en el ámbito académico se aceleró a un ritmo sorprendente. Cada exposición, cada trabajo que entregaba era más que un simple cumplimiento, era una afirmación de su capacidad. Aquellas noches de desvelo, que antes se llenaban de pensamientos sombríos y dudas, ahora estaban dedicadas a investigar y desarrollar proyectos que deslumbraban a sus profesores. Era innegable que su talento brillaba, y con el reconocimiento llegaron las invitaciones para presentar sus ideas en conferencias.
Sin embargo, la presión la envolvía en un manto de ansiedad. La escena de su vida estaba cambiando, pero en su interior, las cicatrices de la traición de Andrés aún pulsaban con fuerza. En medio de la emoción, se preguntaba si podría sostener este nuevo ritmo sin que las sombras del pasado volvieran a atraparla. Decidió canalizar esa tensión en algo constructivo. Un día, mientras rodaba las imágenes mentales de su próxima presentación, se encontró sentada en su habitación, rodeada por herramientas que nunca había considerado antes, libros sobre liderazgo, cursos en línea sobre gestión de proyectos y, para sorpresa suya, un par de libros sobre la inteligencia emocional. Tomando la iniciativa, comenzó a explorar cada uno. Poco a poco, las lecciones sobre cómo gestionar sus emociones dieron paso a un nuevo tipo de empoderamiento. Sofía aprendió a reconocer sus propios sentimientos y a desmenuzarlos, una innovación mental que le permitiría cultivar una mayor resiliencia. En cada paso que daba hacia adelante, se preguntaba cómo podía transformar su resentimiento en algo que la elevara. La fe de acero se estaba forjando, decidida a no estar a la merced de nadie. Con el tiempo, la oportunidad de presentar su proyecto sobre innovación tecnológica llegó. La emoción de estar frente a un panel de expertos la empujaba a dar lo mejor de sí misma. Y así, con un nerviosismo contenido, decidió que era el momento de mostrar no solo su conocimiento técnico, sino también la fortaleza personal que había cultivado. En el escenario, las palabras fluyeron como nunca antes lo habían hecho, cada diapositiva era una manifestación de su crecimiento. Esta vez, el eco de su madre retumbaba en su mente, pero ahora sin la carga de la duda. No obstante, la festividad del éxito se vio empañada por la reiterativa aparición de Andrés en su mente. En un instante, se vio obligada a confrontar la realidad de sus emociones. Durante la conferencia, un comentario desprevenido de un colega sobre la ética en los negocios la golpeó como un rayo. La sombra de su traición volvió a materializarse en su mente, llevándola a reflexionar sobre valores y decisiones. ¿Podría regirse a sí misma con una ética tan rigurosa como la que procuraba implantar en su futuro profesional, a pesar de lo que había vivido? Mientras su mente giraba en esta espiral de reflexión, una nota apareció en su inbox después de la presentación. Era un mensaje de Andrés, un breve felicitaciones que parecía no solo un reconocimiento en la distancia, sino una apertura a algo más. La angustia y el deseo de confrontarlo se enredaron en su interior, y se halló paralizada entre el impulso de responder y la cuestión de si realmente quería volver a cruzar caminos. Después de semanas de dedicación y avance personal, la llegada de ese mensaje se convirtió en un disparador. La pregunta resonaba nuevamente en su mente, ¿era posible reconciliar lo que había sucedido? Sofía sabía que esta situación no solo implicaba un nuevo capítulo profesional, sino también un complicado dilema personal. ¿Qué decisión tomaría frente a la oportunidad de redención que le ofrecía el destino? Consciente de que algo debía cambiar, la ansiedad crecía. Era el momento de definir no solo su carrera, sino su vida personal. La balanza pendía entre el deseo de cerrar una herida y la necesidad de salvaguardar su impulso hacia el éxito. Así, con el corazón latiendo frenéticamente, se preguntó, ¿sería capaz de reinscribir su historia sin permitir que el pasado la arrastrara de nuevo? Sofía se encontraba en una encrucijada, donde cada respiración se sentía como un susurro del pasado que se interponía entre su presente y futuro. Pasó horas en su habitación, el silencio se convertía en un aliado incómodo que le permitía escuchar el eco de la incertidumbre. Decidida, comenzó a escribir en un cuaderno que había usado en momentos cruciales. Las primeras palabras fluyeron como un torrente, desnudando sus sentimientos más íntimos, el dolor, la traición y, por supuesto, su deseo de avanzar. Mientras escribía, su mente empezaba a organizarse. Enfrentó la cuestión que había estado tratando de evitar, ¿podía construir un futuro en torno a una reconciliación que implicaba a una persona que una vez la había quebrantado? Las enseñanzas de sus recientes lecturas sobre inteligencia emocional resonaban en su cabeza. Comprendió que la resolución no venía únicamente de cerrar heridas, sino de comprenderlas. Esa era la clave que le permitiría avanzar, no como una víctima, sino como una mujer empoderada. Decidió que, antes de responder a Andrés, necesitaba definir su propósito.
No se trataba solo de una respuesta, era una cuestión que definiría su identidad profesional. La idea de redactar un plan, no solo profesional sino también personal, la llenó de energía. Una hoja de papel se convirtió en un lienzo en blanco donde esbozó sus metas a corto y largo plazo, asegurándose de incluir la gestión de sus emociones como parte integral de su crecimiento. Era el primer paso de un movimiento hacia la autenticidad, una promesa a sí misma de no dejar que las decisiones pasadas oscurecieran su futuro. Sofía suprimió el pánico que intentaba apoderarse de ella cada vez que pensaba en Andrés. Sabía que afrontar al hombre que había marcado su vida debía ser parte de este nuevo ciclo. Después de todo, la autenticidad abarca la valentía de enfrentar lo que duele. Con esa resolución en mente, se obligó a buscar claridad antes de cualquier respuesta. Decidió darle un giro a su vida, convirtiendo la ansiedad que la asediaba en motivación palpable. El siguiente día, dedicó unas horas a explorar una nueva faceta de sus habilidades, la oratoria. Asistió a un taller sobre hablar en público, donde pudo practicar no solo su discurso académico, sino también trabajar en su capacidad de comunicar sus emociones. La primera clase fue abrumadora, al articulador a través de historias personales, su inseguridad resurgió con fuerza. Sin embargo, el ejercicio se convirtió en un campo de batalla en el que decidió no rendirse. Recordó el poder de su voz y la importancia de contar su propia narrativa. Al finalizar el taller, su instructor, un conocido comunicador, se le acercó. Hay algo en tu historia que resuena fuertemente, Sofía. Tienes un talento único. No olvides el impacto que puedes generar al ser honesta contigo misma y con tu audiencia. Aquella afirmación, aunque simple, encendió una chispa en su interior. Podría usar su experiencia de vida, incluso la dolorosa, como una plataforma para inspirar a otros en la investigación y la innovación. Días después, tomando ese impulso, decidió publicar su primera reflexión en un blog. Se llamaría Creciendo desde la herida, donde exploraría temas de innovación, ética personal y crecimiento emocional. Cada palabra escrita se sentía como una forma de curación, mientras le daba voz a su verdad. A medida que iba ganando seguidores, se preguntó por su impacto potencial en otros que, como ella, también enfrentaban adversidades. Sin embargo, esa proyección de crecimiento personal hacía que el peso del mensaje de Andrés se volviera más tangible. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón se aceleraba. Estrategias de confrontación y mensajes de equipamiento se entrelazaban en su mente, enfrentándose a la duda de si realmente estaba lista para la interacción. La idea de su respuesta se convirtió en una sombra que la seguía en cada paso, y pronto comprendió que debía resolver esa tensión para poder continuar su camino lleno de fuerza. Con ese conocimiento, decidió que la respuesta que escribiría, fuera cual fuera, sería un reflejo de la nueva Sofía que había comenzado a construir. Y así, con una mezcla de miedo y determinación, se sentó frente a su computadora, dispuesta a dar el siguiente paso crucial en su metamorfosis personal. ¿Sería este el momento en el que se liberaría de las cadenas de su pasado, o se aferraría a la historia que había comenzado a reescribir? Una última mirada a la pantalla y escribió: Andrés, debemos hablar. Las horas transcurrieron mientras Sofía mantenía los dedos suspendidos sobre el teclado, luchando contra la necesidad de huir que la invadía. Era extraño pensar que unas palabras pudieran tener tanto poder, pero estaba claro que su respuesta marcaría un punto de inflexión. Su respiración se volvió más profunda, como si cada inhalación la empujara a una nueva fase de su vida. En su mente, cada letra que pulsaba era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Es hora de dejar el pasado atrás, se recordó con fuerza. La voz de su instructor resonaba en sus pensamientos: ser honesta, ser clara. A medida que la incertidumbre se transformaba en propósito, el miedo comenzaba a ceder espacio a la clarividencia. ¿Por qué no ver esta situación como una oportunidad para hacer crecer su voz? Finalizando su mensaje, decidió incluir a alguien sincero, una declaración de sus expectativas: quiero construir un diálogo basado en la transparencia. Completar esa respuesta era más que un simple acto de comunicación, era un grito de su nueva identidad. Luego de hacer clic en enviar, un escalofrío recorrió su cuerpo. El eco de su propia valentía resonaba en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, encontró que realmente se sentía viva.
El día siguiente, la luz del sol entró en su habitación como si celebrara sus decisiones. Sin embargo, la ansiedad le susurraba al oído. Andrés podría responder en cualquier momento, y esa expectativa la llevó a reflexionar sobre su futuro profesional. Un impulso de autocrítica le golpeó. ¿Realmente estaba lista para asumir el papel de líder en un entorno donde las emociones quedaban expuestas? En su trabajo, había tenido oportunidades previas de opinar, pero rara vez se había sentido suficientemente segura como para ejercer verdaderamente su voz. Recordó el taller de oratoria y cómo, a pesar de la inseguridad inicial, había encontrado su rumbo. Esa experiencia, aunque exhaustiva, también le había mostrado su potencial. Sofía decidió que no podía dejar que su miedo condicionara su carrera. Así que, pensó en preparar una presentación sobre lo que había aprendido a lo largo de su jornada en el blog, la fusión entre emociones y liderazgo ético. Era su manera de hacer visible los temas que había estado explorando, como una reivindicación de su propio crecimiento. Al día siguiente, reunió a su equipo para la presentación. La sala era un compendio de miradas curiosas y ansiosas. Desde el primer momento, sintió como su corazón latía con fuerza. Era una combinación de nervios y responsabilidad que no solo representaba su trabajo, sino también sus avances personales. Mientras hablaba, sus palabras fluían con sinceridad. Habló sobre vulnerabilidad, de cómo convertir el dolor en aprendizaje y del poder que eso generaba en la interacción profesional. Una voz en su interior le decía que ese era su camino, el de la conexión a través de la autenticidad. Cada cabeza que asentía a su alrededor le daba fuerza. Su exposición terminó y, en lugar de la inseguridad habitual, notó la admiración en las miradas de sus compañeros. Era una respuesta que nunca había anticipado. Sin embargo, al salir de la sala, su teléfono vibró de nuevo. El mensaje de Andrés estaba ahí, como un nuevo giro en su narrativa. Esta vez, con la calma que había adquirido, no se sintió abrumada. En lugar de eso, una chispa de desafío la movió. Estaba realmente dispuesta a dar el siguiente paso, no solo en su vida personal, sino también en su desarrollo profesional, abriendo nuevas puertas. Con el smartphone en mano, se sintió atrevida. La pregunta que ahora dominaba su mente era, ¿sería capaz de fusionar todo lo que había aprendido, y no solo confrontar su pasado, sino también proyectar un futuro donde su voz, y sus decisiones, dejaran una huella aún más grande? La inquietud por el futuro brotó con fuerza, y con cada palabra escrita se acercaba a la verdad de sí misma. ¿Cuánto te has perdido por no atreverse a ser tú misma? Se preguntó. Sabía que lo que había comenzado como una confrontación personal la llevaba hacia un nuevo horizonte profesional. Los siguientes pasos que eligiera no solo le darían forma al cierre de un capítulo, sino que abrirían otros que aún ni se imaginaba. Con una mezcla de emoción y determinación, alzó la mirada, preparada para continuar su historia. La habitación de Sofía se iluminó con el brillo de la mañana, y mientras se preparaba para enfrentar el día, sintió como su determinación se volvía tangible. Había decidido que no se dejaría llevar por el pánico que la ansiedad provocaba. La incertidumbre no la definiría, en cambio, sería la oportunidad para demostrar lo que realmente podía ofrecer. El mensaje de Andrés, aún sin leer, representaba el eco de su pasado. Pero en ese instante, el presente reclamaba su atención. Sofía dedicó su jornada a sumergirse en su proyecto de desarrollo personal. Tenía claro que podía transformar su trabajo en un catalizador para algo más significativo, un espacio donde sus aportes no solo fueran valorados, sino donde pudiera reclamar su lugar. Mientras investigaba sobre liderazgo ético, Sofía se sintió inspirada por el concepto de liderar con el corazón. Se dio cuenta de que su visión era más que simple teoría, era algo que vibraba a través de cada experiencia vivida. Cada triunfo y cada tropiezo se entrelazaban en una narrativa que revelaba la importancia de la vulnerabilidad en el liderazgo. Se apuntó a un seminario donde expertos discutirían sobre la conexión emocional en la gestión. La emoción la impulsó a inscribirse, a salirse de su zona de confort. Era un compromiso hacia su desarrollo. Al día siguiente, al entrar en la sala, se dio cuenta de que el ambiente rebosaba energía. Este sería un espacio para aprender, para cuestionarse a sí misma.
A medida que los oradores compartían sus experiencias, Sofía sintió que cada palabra resonaba dentro de ella. Observaba con fervor cómo otros asumían riesgos similares, exponiendo sus vulnerabilidades. El tiempo volaba, y al final del evento, se atrevió a acercarse a uno de los oradores, una mujer cuya carrera había sido redefinida a través de sus propias batallas. Sofía, temerosa pero decidida, le preguntó sobre cómo había superado sus propios obstáculos. La conversación fluyó naturalmente, y la oradora la alentó a ver su historia como un activo, no una carga. Ese intercambio encendió una chispa en Sofía. La conexión que sintió fue reveladora y reafirmó su convicción de compartir su experiencia. Regresó a casa con una idea brillante en mente: su viaje personal podía resonar más allá de su propio crecimiento. Tal vez podría inspirar a otros a reconocer la fuerza en su vulnerabilidad también. Sin embargo, justo cuando se sentó a escribir sobre ese nuevo propósito, su teléfono sonó. La notificación iluminó su rostro con un resplandor que sentía inevitable. Era el mensaje de Andrés, y los nervios se apresuraron a su mente. Sin saber la naturaleza del contenido, un torrente de pensamientos la invadió. ¿Realmente estaba lista para enfrentar las implicaciones de ese mensaje? Tomó aire profundo y, en lugar de desviar su atención, decidió abrirlo. Mientras leía, una mezcla de ganancias y temores se enfrentaban en su interior. La respuesta de Andrés no solo era personal, era una invitación a reflexionar. Lo que no sabes de mí, también forja el camino hacia lo que realmente eres, pensó. Comprender sus motivaciones podría ayudarla a ser más contundente en su venganza, pero también podría cuestionarla a ella misma. Ahora se enfrentaba a un dilema importante: abrir la puerta a un diálogo que, hasta ahora, había evitado, o proteger su nuevo yo de antiguas heridas. Por primera vez, la elección no se trataba solo de defender su postura profesional, sino de mantener la integridad de su transformación. Tomando entre sus manos el móvil, ¿cómo podría responder? La confianza que había construido parecía tambalearse a la luz de este nuevo desafío. ¿Sería realmente capaz de fusionar su crecimiento personal con un camino de confrontación directa? Su corazón latía con fuerza. Sofía sabía que el momento de decidir había llegado, y con ello, la posibilidad de descubrir un nuevo nuance de su voz. ¿Elegiría hablar desde su verdad y autenticidad, o hallaría un motivo para encerrarse de nuevo dentro de sus miedos? Las palabras estaban a punto de salir, y con ellas, una revelación que podría cambiarlo todo. Sofía miró el teléfono. Cada segundo que pasaba se sentía como un eco que reverberaba en su mente. La tensión la envolvía, un hilo de ansiedad y propósito se entrelazaba dentro de ella. Sabía que cada palabra que escribiera tendría un peso significativo en su camino hacia la autenticidad. Finalmente, decidió comenzar. «Hola, Andrés», escribió. Las palabras, al ser tecleadas, parecían quitarse un peso de encima, pero también estaban cargadas de un nerviosismo que no podía ignorar. «He leído tu mensaje, y me gustaría hablar de lo que pasó entre nosotros». Enviar el mensaje fue como abrir una compuerta. La incertidumbre se mezclaba con la emoción de dar un paso hacia la confrontación que había evadido. Unos momentos después, el sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. La respuesta llegó rápidamente, pero antes de abrirla, se dio un instante. ¿Qué esperaría Andrés? ¿Una disculpa, un rechazo, o quizás una querella por lo que había sido su historia compartida? Su mente giraba en torno a estas posibilidades, pero en medio de la confusión, un pensamiento emergió: el deseo de tomar la rienda de su vida. Con cada respiración, se sintió un poco más empoderada. Este era un momento para enfrentar su pasado, no solo con Andrés, sino en su interior. Aprender a reconciliar su vulnerabilidad frente a sus experiencias era parte del viaje que había comenzado a recorrer. Con eso en mente, abrió la respuesta de Andrés. «Soy consciente de que lo que sucedió no fue fácil para ninguno de nosotros. Me gustaría aclarar las cosas». Aquellas palabras eran un puente frágil hacia un diálogo que podría abrir nuevas posibilidades, pero también podía desmoronarse todo si no lo manejaba con cuidado. Sofía sintió que una parte de su antigua inseguridad la llamaba. El eco del miedo le susurraba para evitar este enfrentamiento. Pero, a medida que lo leía, se reafirmó:
el cambio estaba en ella. Después de algunos minutos, comenzó a trazar su respuesta. No solo quería hablar de su dolor o la traición, ella quería narrar su viaje, cómo había crecido a pesar de las circunstancias. La redacción de su mensaje se convirtió en una forma de sanación. Quiero que sepas que la experiencia me ha llevado a un lugar diferente. He elegido la vulnerabilidad como mi fortaleza, y aunque es difícil hablar de lo que pasó, creo que es necesario. Mientras escribía, Sofía se sintió más conectada a sí misma. Era un acto de empoderamiento, no una súplica por reconocimiento. Se dio cuenta de que su voz merecía ser escuchada, que no tenía que negociar su verdad. Ya no era solo la víctima de una traición, estaba comenzando a ser la arquitecta de su propia narrativa. Al pulsar el botón de enviar, sintió un aluvión de emociones, alivio, expectativa, y algo fundamental, una renovada confianza. Esta interacción iba más allá de ella y Andrés. Era un símbolo de su transformación hacia un liderazgo que empezaba a forjarse desde la autenticidad y la conexión humana. Sin embargo, solo un minuto había pasado cuando sonó nuevamente su teléfono. ¿Estamos hablando de vulnerabilidad ahora? Te escucho. La invitación en su mensaje resonó como un desafío, una oportunidad para retar no solo sus miedos, sino también la percepción que tenía de sí misma. Los nervios regresaron a su ser. ¿Estaba preparada para sacar a la luz sus experiencias y permitir que el diálogo con Andrés se convirtiera en un viaje hacia la sanación para ambos? La incertidumbre continuaba girando, pero Sofía había sentido un cambio interno. Podía sentir que su voz cobraba vida, este era un verdadero momento de prueba. De repente, su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Quién iba a ser realmente en esta conversación? ¿El reflejo de su antiguo yo, o la versión empoderada y auténtica que había estado cultivando? Lo que estaba en juego era más que una simple conversación, era la oportunidad de liberar no solo sus palabras, sino su esencia. Mientras preparaba su respuesta, una mezcla de emoción y inquietud emergió. Este diálogo podría no solo cambiar su relación con Andrés, sino también con ella misma. La tensión en el aire era palpable, y sabía que estaban a punto de descubrir cosas que cambiarían sus vidas por completo. Sofía, con el pulso acelerado, presionó responder. La nueva dirección que tomara esta conversación podría ser el camino hacia el descubrimiento de su propio poder personal. ¿Sería capaz de navegar por este terreno incierto y salir de él más fuerte que nunca? La incertidumbre seguía presente, pero la necesidad de avanzar era más fuerte que cualquier miedo. Sofía respiró hondo, sintiendo el aire fresco penetrar en sus pulmones mientras pulsaba enviar. De inmediato, su mente se inundó de especulaciones sobre cómo Andrés respondería. Esa incertidumbre, aunque provocadora, también emanaba un ligero destello de adrenalina. Era como si cada mensaje intercambiado se convirtiera en un pequeño escalón hacia un lugar desconocido, pero anhelado. No solo se trataba de abordar su historia compartida, sino de explorar lo que realmente significaba para ella crecer a partir de la traición. Cada segundo que pasaba aumentaba su impaciencia. La espera se convirtió en un espejo que reflejaba su ansiedad, pero también la fuerza que había comenzado a cultivar. Miró por la ventana, observando el bullicio de la ciudad, sus luces parpadeantes y la gente que pasaba sin rumbo, y sintió un marcado contraste con su propia vida. Mientras otros se perdían en la rutina, ella estaba en una encrucijada personal. Cuando el teléfono vibró nuevamente, la sacudida en su pecho resonó como un latido. ¿Por qué la vulnerabilidad te ha guiado a este punto? Estoy dispuesto a escuchar, escribió Andrés. Ese era su momento, la oportunidad de abrirse sin temor al juicio, un paso que aterrorizaba pero que sabía necesario. Con cada palabra que comenzaba a componer, se enfrentaba a sus propias emociones. La traición, la decepción, el dolor, todo eso comenzó a tejerse en su respuesta. La vulnerabilidad me ha cambiado porque me ha permitido reconocer no solo mi dolor, sino también mi fortaleza. Al abrazar lo que siento, he aprendido que mis heridas son parte de mi historia, no su dictador, escribió. Rogaba que esas palabras no solo resonaran en Andrés, sino que también se grabaran en su propia memoria como un recordatorio de su evolución. Se detuvo un momento, consciente de que esta situación exigía más que transparencia,
requería una valentía renovada. Había estado de cuenta que debía ajustar, tanto en su relación con Andrés como en su relación consigo misma. Comprendió que no solo se trataba de hablar del pasado, sino de negociar su futuro. ¿Qué aprenderías si no lo evitaras? La pregunta venía de su propia reflexión, y se dio cuenta de que no era solo un interrogante, sino una invitación al crecimiento. Se arriesgó, enviando esa línea como parte de su mensaje. Quería que él supiera que, para ella, el crecimiento personal era un rumbo no negociable, un viaje que debía seguir sin importar cuán incómodo se volviera. Tras unos minutos de silencio que se sintieron como horas, su teléfono sonó nuevamente. Estoy dispuesto a enfrentar lo que pasó. Pero, ¿cómo podemos reconstruir desde aquí? Su respuesta desbordaba de honestidad, y Sofía sintió un leve alivio. Era una señal de que estaba dispuesto a entrar al mismo espacio de vulnerabilidad que ella. Pero, a medida que contestaba, comenzó a cuestionar si realmente estaba lista para lo que esa reconstrucción implicaría. ¿Qué significaba construir algo nuevo sobre una base de desconfianza? Las dudas comenzaron a aflorar, y su monólogo interno se convirtió en un torbellino de pensamientos. Tenía que decidir si estaba dispuesta a confrontar sus propios límites, a luchar por un nuevo entendimiento incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios prejuicios. Podemos reconstruir, pero necesito saber que lo que sentías por mí es real. No quiero solo palabras vacías, necesito un compromiso honesto. Sofía presionó enviar con un nudo en el estómago. La conversación había alcanzado un nivel de radical honestidad que jamás había imaginado. Sin embargo, la sensación de liberación dio paso a una nueva ansiedad. La hoja en blanco de la que había hablado se había convertido en un contrato de posibilidades, y ahora más que nunca, debía ser audaz. Entonces, un pensamiento inquietante surgió. ¿Con cada mensaje, estaba realmente dispuesta a arriesgarse de nuevo? Mientras estos dilemas la acechaban, Sofía miró por la ventana otra vez. La ciudad, su espejo, con luces que reflejaban su confusión y determinación. La conversación con Andrés la llevaría a replantear no solo su pasado, sino también su futuro, y aunque todo era incierto, sabía que cada paso hacia adelante era una forma de afirmar su nuevo yo. Hoy hemos dado el primer paso hacia el cambio, pensó, aunque aún quedaba mucho terreno que cubrir. A medida que su teléfono vibró, un nombre desconocido brilló en la pantalla, Claudia. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ella y qué nueva revelación traía consigo? Sofía sintió que el tiempo se había convertido en una sustancia viscosa, aplastante. Mientras miraba el nombre Claudia parpadear en la pantalla de su teléfono, sus pensamientos comenzaron a desbordarse. Su mente era un laberinto de posibilidades, y cada una de ellas traía consigo una carga de incertidumbre. ¿Debería responder? ¿Quién era esta mujer que de repente emergía en su vida en un momento tan vulnerable? Con manos temblorosas, Sofía tocó el mensaje, pero se detuvo antes de abrirlo. Había estado tan concentrada en su propia transformación que no había pensado en cómo las acciones de otros influyeron en su viaje. Reflexionó sobre cuán lejos había llegado al enfrentar su dolor y al buscar la verdad en su relación con Andrés. Era una gran revelación. Cada decisión que tomó le había permitido esculpir su nuevo yo, pero, ¿qué implicaría este nuevo contacto? ¿Y si Claudia es parte de lo que me retiene? Pensó. La ansiedad de abrir la conversación se entrelazaba con su determinación de no dejar que otros definieran su camino. La vulnerabilidad que había compartido con Andrés ahora resonaba en su interior, empoderándola. Decidió que en lugar de escapar de lo desconocido, lo confrontaría. Así, con un clic, abrió el mensaje. Hola, Sofía. Soy Claudia, la hermana de Andrés. Necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber sobre la situación actual. Las palabras retumbaron en su cabeza. De inmediato, un torrente de emociones y pensamientos la invadieron. La hermana de Andrés podría ofrecerle una perspectiva nueva, pero también podría abrir viejas heridas. ¿Qué sabía ella realmente? Sofía respiró hondo, sintiéndose nuevamente en la encrucijada. Pero esta vez no estaba sola, sus decisiones la habían fortalecido. Mantén la calma, se dijo a sí misma.
Respondería sin dejarse llevar por la confusión. Escribiría con la convicción de quien ha aprendido a proteger su espacio y su paz. Hola, Claudia. Estoy dispuesta a escuchar. ¿Qué es tan importante? Con el corazón latiendo con fuerza, presionó enviar. Esto era un paso, un movimiento hacia un entendimiento más profundo, no solo de la situación actual, sino de su capacidad de exigir honestidad y claridad en sus relaciones. Los siguientes instantes pasaron como una eternidad. Mientras esperaba la respuesta, pensó en cómo esta conexión podía servir no solo para aclarar la situación con Andrés, sino también para explorar su propia capacidad de empatía y perdón. En su mente, el diálogo interno se transformó en una especie de autoconversación, analizando el impacto de cada interacción. ¿Estoy lista para abrirme a otra persona después de lo que sucedió? La pregunta se mantenía en el aire, como un eco distante. Sofía se había propuesto ser más fuerte, pero esa fortaleza a veces era una cadena que la mantenía atada a viejos miedos. En su búsqueda por la verdad, también debía encontrar el balance entre el coraje y la precaución. El teléfono vibró de nuevo. Claudia había respondido, es sobre el pasado de Andrés y los problemas que no conocías. Tienes derecho a saber la verdad. El estómago de Sofía se tensó. Sabía que cada palabra de Claudia podría ser una llave que abriera viejas puertas. Su mente se llenó de preguntas que pulsaban en su interior. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad de Andrés? ¿Estaba dispuesta a absorber cualquier información que pudiera influir en su camino hacia adelante? Mientras ese torrente de emociones y pensamientos la invadía, Sofía cerró los ojos y respiró profundo. A medida que se preparaba para enfrentar sus inquietudes, no era solo sobre Andrés o Claudia, era sobre lo que significaba para ella seguir creciendo. La duda seguía acechando, pero también había una chispa de curiosidad que la impulsaba. Aquí voy, pensó mientras comenzaba a componer su respuesta. Este era un nuevo capítulo, y no solo estaba en juego su relación con Andrés. Su propio destino dependía de cómo elegiría responder. Con cada palabra que escribía, sentía que no solo enfrentaba a Claudia, sino a las sombras de su propio pasado. La pregunta resurgió con fuerza en su mente. Con cada decisión, ¿realmente estaba dispuesta a arriesgarse a tener la verdad en sus manos, sin importar cuán dolorosa pudiera ser? Mientras apretaba el botón de enviar una vez más, supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. En la inminente revelación que le esperaba, sabía que podría descubrir más de sí misma de lo que jamás hubiese imaginado. Sofía sintió que cada palabra enviada a Claudia era un paso más hacia su transformación. La pantalla iluminaba su rostro mientras esperaba una nueva respuesta. La ansiedad se convertía en una mezcla de curiosidad y desafío. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó, generando un nuevo espacio de reflexión. Se trataba de abrir puertas, pero también de enfrentar sombras. La certeza en su interior crecía, como un fuego que iluminaba las áreas que había mantenido en penumbra. En esos momentos, comprendió que parte de su viaje implicaba permitir que la verdad la sorprendiera. Mientras pasaban los minutos, Sofía pensó en su transición personal, desde una versión de sí misma que se había conformado a lo que la vida le había entregado, hasta una mujer que se tomaba el tiempo para cuestionar y confrontar. Esa metamorfosis la había llevado a ser más asertiva, y lo había hecho enfrentándose a sus miedos. El sonido del teléfono la sacó de su ensueño. Claudia había respondido con un mensaje más largo: Andrés ha estado lidiando con problemas que nunca quisiste ver. Sé que todo lo que te dije parece brusco, pero confía en que lo que quiero es protegerte. Créeme, hay cosas que él no te dijo, y es importante que lo sepas antes de decidir qué camino tomar. Las palabras de Claudia eran como dagas, llamando a un nivel de preparación que Sofía no sabía si podía alcanzar. Su mente comenzó a divagar sobre la imagen de Andrés, la persona que había amado y en quien había depositado confianza. Esa confianza comenzaba a verse empañada por dudas, pues su amor era tan fuerte como su necesidad de la verdad. Sofía tomó un respiro profundo. No puedo dejar que sus problemas definan mi vida, se dijo con determinación, consciente de la importancia de sus decisiones. Era hora de dejar de ser la observadora de su propia vida y tomar las riendas del futuro,
sin importar lo que eso pudiese significar en términos de su relación con Andrés. Sintió un impulso casi físico al redactar una respuesta. Claudia, gracias por tus palabras. Estoy dispuesta a escuchar lo que tienes que decir sobre Andrés. Saber la verdad es crucial para mí, aunque duela. Después de presionar enviar, una nueva inquietud la invadió. La decisión de no solo aceptar la verdad, sino de integrarla en su ser, la iluminaba como un faro en medio de la tormenta. Pero, ¿y si la verdad reafirmaba sus peores temores? La inseguridad acechaba de nuevo, como un susurro inquietante. Cada nueva revelación podía ser un arma de doble filo. Mientras se paseaba por esas reflexiones, Sofía se preguntaba si era suficientemente fuerte para lidiar con lo que viniera. Este dilema la empujó a la acción, comenzó a escribir en su diario, creando un espacio donde pudiera hacer sentido de sus pensamientos. Reflexionaba sobre sus deseos, sus errores pasados y sus anhelos por un futuro más claro. La escritura se convirtió en un refugio, un lugar donde podía registrar su crecimiento y sus emociones. Sintió cómo las páginas se llenaban de poderosas afirmaciones, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Eran listas de lo que quería en su vida, lo que deseaba soltar, lo que necesitaba aceptar. Por primera vez, vislumbraba que su evolución no dependía de otros, sino de su voluntad de afirmarse, de ser quien realmente era. El tono de su corazón cambió cuando recibió una nueva notificación. El mensaje de Claudia era breve, casi cortante: nos vemos mañana. Es importante que hablemos en persona. Ese pequeño detalle la llenó de inquietud. El encuentro tenía el potencial de revelarle esa verdad que tanto anhelaba, pero también podría ser el inicio de una nueva montaña de incertidumbres. Sofía se sintió como si estuviera en el umbral de una puerta cerrada, lista para abrirla, pero con el miedo de lo desconocido pisándole los talones. El día siguiente traería consigo respuestas, pero también desafíos que pondrían a prueba su nuevo sentido de identidad. Esta vez no era solo el amor por Andrés lo que estaba en juego, era su deseo de vivir auténticamente. Mientras acariciaba la idea de lo que estaba por venir, una certeza comenzó a brotar: no importa lo que descubra, tengo el poder de decidir mi camino. Esto la llenó de una renovada determinación. Con ese pensamiento resonando en su mente, se preparó para cualquier revelación que la vida le tenía reservada, sabiendo que era el momento de enfrentarse a su verdad. La mañana del encuentro con Claudia llegó rápidamente, y Sofía sintió como la anticipación danzaba en su interior. No era solo la incertidumbre sobre Andrés lo que le inquietaba, sino también el reconocimiento de que esta conversación podría transformar su vida. La seguridad que había cultivado en los últimos meses ahora se ponía a prueba, y cada átomo de su ser temía el peso de una revelación inminente. Sin embargo, una voz interna le susurraba que estaba lista. Cuando entró al café donde se reunirían, observó a su alrededor con atención. La atmósfera bulliciosa resonaba con las risas y charlas de los demás, contrastando con su propio silencio interno. Era un mundo lleno de posibilidades ajenas, un recordatorio de que la vida seguía sin importar las tormentas personales que cada uno podía enfrentar. Al instante, sus ojos se encontraron con los de Claudia. La joven parecía nerviosa, su rostro expresaba la carga de un mensaje importante. Se saludaron con un gesto cordial, pero de inmediato, la tensión en el ambiente se volvió palpable. Ambas se sentaron y el silencio reinó por un breve momento, mientras Sofía se preparaba para escuchar lo que Claudia tenía que decir. Gracias por venir, comenzó Claudia, su voz temblaba ligeramente. Sé que esto es difícil, y que tienes derecho a saber la verdad sobre lo que ha estado ocurriendo con Andrés. Me gustaría que entendieras que todo lo que te diré viene desde un lugar de cariño, como hermana. Sofía sintió, su corazón latía con fuerza mientras se concebía a sí misma como parte de su propio relato, enfrentando el pasado tan valientemente como lo había hecho en sus estudios. Estoy aquí para escuchar, Claudia. Quiero comprender, respondió, tratando de reforzar su determinación. Claudia respiró hondo y comenzó a contarle los problemas por los que Andrés había estado lidiando, luchas con la vida personal, la presión de su trabajo, y la forma en que se había sentido atrapado en círculos de traición y decepción. No fue fácil para él, dijo, y sé que no me corresponde justificar sus acciones,
pero no quería que te quedaras con una versión incompleta de la realidad. Las palabras de Claudia desbordaban dolor y complicidad, y poco a poco, Sofía empezó a ver a Andrés no solo como su traidor, sino también como un ser humano con sus propios demonios. La revelación de Claudia no era solo una justificación, era un testimonio del impacto que las decisiones podían tener, tanto en el individuo como en quienes les rodean. Escuchar esto me ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, Sofía admitió, sintiendo una larga conexión de empatía que fluyó entre ellas. Entiendo que todos llevamos cargas invisibles, pero también necesito saber si hay genuinidad en lo que ha compartido conmigo. Claudia asintió, viendo la profundidad del conflicto emocional en sus ojos. Andrés está arrepentido. Ha estado lidiando con su pasado, pero yo creo que su corazón se ha abierto hacia ti nuevamente. Sin embargo, la decisión de cómo proceder siempre será tuya. Mientras la conversación continuaba, Sofía se dio cuenta de que sus propios deseos estaban comenzando a aflorar, aún más allá de lo que había lidiado con Andrés. El deseo de ser vista, de ser escuchada y de encontrar un equilibrio entre el amor y el respeto a sí misma, se estaba convirtiendo en su norte. Cuando finalmente se despidieron, Sofía sintió que una carga se había levantado. Claudia no solo le había revelado aspectos del pasado de Andrés, sino que también le había permitido conectar con su propia verdad. El perdón no se trataba solo de restablecer los lazos, sino de encontrar la paz dentro de sí misma. Esa noche, Sofía se sentó en su habitación con una nueva perspectiva. La fuerza que había cultivado estaba lista para hacerle frente a Andrés una vez más, no con la rabia de una traición pasada, sino desde una posición de empoderamiento. Ya no era la mujer que necesitaba comprar un futuro brillante a costa de su autoestima. Era una mujer forjada a través de la experiencia, decidida a transformar su vida en un testimonio de su resiliencia. El día siguiente, se sentía lista para escribir. En su blog, Creciendo desde la herida, compartió su historia con autenticidad. Escribió sobre la importancia de enfrentar tanto la vulnerabilidad como la fortaleza, y cómo el perdón no significaba debilidad, sino una manera de liberarse del pasado. Sabía que su historia podía ayudar a otros que se encontraban en situaciones similares. Un par de días después, cuando el aire fresco de la mañana entró por la ventana, recibió un mensaje de Andrés. Hola, Sofía. Me gustaría verte. Hay cosas que quiero decirte. Esta vez, no sintió miedo, ni titubeo. La transformación que había vivido en su alma la había preparado para este momento inminente. Se encontró con Andrés en el mismo café donde había hablado con Claudia, y mientras se sentaban uno frente al otro, Sofía experimentó una profunda sensación de calma. Al mirarlo a los ojos, no vio solo al hombre que la había traicionado, sino a alguien que también había sido moldeado por sus propias luchas. Gracias por venir. Quiero empezar diciendo que estoy arrepentido, comenzó Andrés, con la voz llena de sinceridad. También necesito ser honesta, respondió Sofía con firmeza. No se trata solo de lo que hiciste. Se trata de cómo todas mis experiencias me han llevado a ser quien soy hoy. Estoy lista para tener esta conversación, pero también estoy dispuesta a seguir adelante, independientemente de lo que suceda entre nosotros. Andrés le ofreció una sonrisa sincera, mientras Sofía sintió como la pesada carga que llevaba se desvanecía. Cada palabra era un ladrillo colocado en la construcción de su nuevo yo. Finalmente, habían comenzado a reconstruir no solo su relación, sino también la manera en que cada uno se veía a sí mismo. Sabía que, independientemente del resultado, su verdadero crecimiento estaba en la decisión de perseguir su verdad y recobrar su poder. La conversación fluyó con respeto y entendimiento, marcando el comienzo de una nueva relación construida sobre una base de autenticidad y expectativa, y mientras el café se llenaba de la calidez de las primeras luces del día, Sofía encontró la respuesta a su pregunta final: sí, podía avanzar y conquistar no solo el amor, sino el viaje hacia sí misma, dejando atrás las sombras de su pasado. Así, dando un paso a la vez, en cada encuentro y en cada intercambio, la mujer que se levantaba sobre sus heridas comenzó a caminar hacia un futuro que ella misma había construido. La vida, ahora más que nunca, era suya. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.